dónde estamos parados hoy en la Argentina, porque para el gobierno, según las medidas que abordó, que asumió y que decretó, casi se terminó la pandemia. ¿Es correcto o es demasiado temprano para algunas medidas que se flexibilizaron? Doctor, buenas tardes, gracias por el contacto. Gracias. ¿Qué tal, Hugo, Agustina? ¿Cómo les va? Bien, gracias por hablar con nosotros. Qué bueno escuchar lo claro que lo tiene la gente, ¿eh? Fíjate vos que el primer grupo eran 3 chicas, es una muestra muy chica, pero sonaban muy convencidos, y una de las chicas incluso se puso el barbijo cuando empezó a hablar. La verdad, y 2 personas que pasaron, 2 jóvenes que pasaron caminando, estaban con barbijo los 2. Así que, ¿dónde estamos en que la gente ha entendido lo que es la pandemia, las implicancias que ha tenido, más de 115.000 muertes, y que todavía no está terminada? Eso es importante. Qué bueno que el ritmo de la vacunación en la ciudad sea más acelerado. Con respecto al porcentaje que te da seguridad, hay que tener cuidado. 70% es un buen número, no hay duda. Hay un estudio en 12 países que sugiere que para Delta el número puede ser mayor del 75% de personas con 2 dosis. Y a nivel nacional, cuidado, en este momento, para ser literal, estamos en 49.90% de personas vacunadas con 2 dosis. No llegamos al 50%, que vamos a llegar en las próximas horas, pero lo que te quiero decir es que se lentece un poco la velocidad a la que avanza la vacunación. 250.000 aplicaciones por día en este momento, lo que dice que vamos a tener 70% de vacunados con 2 dosis en todo el país recién para el 16 o 18 de noviembre. Claro. Y te cierro con la reflexión siguiente. Más allá del porcentaje de personas con doble dosis, uno realmente lo que quería saber es que uno detecte todos los infectados, por lo tanto, además de vacunación con doble dosis, tenés que tener un buen nivel de testeo. Claro. Dinamarca, Noruega, muchos países escandinavos han abierto totalmente, pero mantienen un alto nivel de testeo. Y segundo y fundamental, tenés que tener noción ahora en América Latina qué pasa con Delta. Cuando Perú te avisa que Delta es la variante dominante ahora, de la última semana, 53% de los casos son Delta, y vos ves que en Perú, que la gente mire el gráfico, que lo busquen en internet, tienen 1.000 infectados por día y no logran bajar ese número desde principio de septiembre. Algo pasa. Y en Chile han aumentado los casos de una pequeño valle hace 2 semanas y comenzaron a subir lentamente nuevamente. Solamente para estar atentos, precavidos, como bien decía la gente que estaba descansando o aprovechando el día de aire libre, que por supuesto en un parque está perfecto no tener barbijo. Pero después, caminando en veredas, en ciudades de alta densidad poblacional, como la capital, en el conurbano y otras del país, la verdad que sería una buena idea mantener el uso de barbijo. Claro, justamente eso te quería preguntar, porque hablabas recién del porcentaje a nivel nacional. Digo, un poco ya me respondiste, ¿no? Sí, es prudente bajar ahora la obligatoriedad del barbijo, pero digo, ¿qué porcentaje de vacunados a nivel nacional debería haber como para poder empezar a hablar de eso de una manera prudente, en tu opinión? 75% o más, el barbijo usarlo hasta que estemos seguros, como decía la señora, que no haya una molécula, dijo ella, en el aire. Eso va a ser difícil, va a faltar tiempo, pero hasta que no estemos seguros que ya han pasado los brotes, y para eso, Agustina, es fundamental que se defina Delta. Claro. Sería muy excepcional que no tengamos una diseminación de Delta y que eso nos cause un brote, que puede ser pequeño, mediano, grande, pero ya vimos lo que pasó en otros países. Tenemos que estar atentos a eso, y no es solo la vacunación con 2 dosis, también es el testeo de todos los días y la secuenciación para ver la proporción de... Conrado, ¿coincidís con otros colegas tuyos que el fin de semana que viene es fundamental, fin de semana largo, turismo, todos los eventos, la concentración, y que después de eso sabremos dónde estamos parados? Porque si faltan testeos y todavía no alcanzamos niveles aceptables para ciertas medidas del gobierno, parecieran ser electorales, pero te lo pregunto para saberlo. No, hay que ser consistente con el mensaje. Si vos crees que puede ocurrir un brote de Delta, es cuestión de esperar un poco más. No habían restricciones estrictas aquí. El pedido del barbijo hubo. La costo-efectividad del barbijo es altísima. No cuesta nada en el sentido económico, tampoco cuesta el tenerlo puesto, y la efectividad es muy alta. Y hay que tener cuidado con Delta. Reportaron la semana pasada, esta semana que terminó, reportaron en Israel un caso que lo publicaron al caso en una revista científica buena. ¿Por qué? Porque de un paciente en un hospital se contagiaron 42 personas, entre médicos, enfermeras, familiares y otros pacientes. Y 14
14 de 42 tuvieron enfermedad grave o murieron. Y algunos, muchos, tenían barbijo. Entonces, te quiero decir, fin de semana largo o lo que sea, hasta que no estemos seguros o que no secuenciemos para saber que Delta no se disemina en la Argentina, o no estemos seguros que no hubo brote, y eso va a ser fines de diciembre, para estar seguros tendríamos que mantener un nivel de alerta, de atención por lo menos, y de precaución, no de relajación. Conrado, hoy particularmente se está hablando de la vuelta del público a los estadios. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Que si vos tuvieras seguridad que van a cumplirse ciertos criterios, podrías hacerlo. En este momento que hay tan baja diseminación viral, de nuevo no sabemos cuánto de Delta, pero la verdad que hay pocas infecciones diarias. Por más que testeemos pocos, se puede decir que hay pocas infecciones. Ahora, tendrías que cumplir con el aforo. Tendrías que saber eso es lo que que en la popular igual van a mantener distancia. Tendrías que saber que todos van a tener barbijo puesto. Tendrías que saber que los que dicen que se dieron una dosis, que ese certificado sea confiable. Ya sabemos que tenemos una habilidad para crear cosas que no son reales. Entonces, que el certificado fuera real y que además hayan pasado 15 días. No es solo tener una dosis de vacuna, que no te la hayan dado ayer, antes de ayer, que hayas pasado los 14 días, las 2 semanas, que te da inmunidad por la primera dosis. Si Conrado, se cumple todo esto, en este momento sería lógico. Conrado, vos decís que hay cierto apresuramiento, pareciera obedecer a la campaña política con las medidas. ¿Y qué opinás sobre la idea o el anuncio de Bisotti de vacunar a los chicos con Sinopharm? Primero la escuchamos y luego te pedimos la opinión. A ver. Analizó ANMAT, lo que vio con las entidades regulatorias es justamente que todos los datos de inmunogenicidad y de seguridad son alentadores, son positivos y avalan utilizar la vacuna. La vacuna, de vuelta, es inactivada y esta plataforma se usa en otras vacunas y tiene una experiencia enorme. Digamos, el aval que tenemos no es solo de la ANMAT. Lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud en relación a las estrategias es que se avance con la vacunación de menores de 18 años cuando se tiene un porcentaje de vacunación muy elevado en los que tienen más riesgo. Es ir avanzando en forma organizada y no vacunar todo junto sin, digamos, una estrategia justamente que tenga impacto en la mortalidad. Sin la aprobación de la OMS, ¿esto es una medida apresurada o no para tu mirada y para tus colegas? Conrado. Debería ser fácil opinar, ¿no? Primero que la propia ministra dice, cuando ya está avanzada la vacunación en el resto del país, sabemos que para Delta 49% de la población con 2 dosis no es avanzada. Para decir, voy a empezar con los de 3 a 11 años. Segundo, todos los estudios de los que habla son de China y de Emiratos Árabes. Tercero, esos estudios son fase 1 y 2. No he visto publicados, sí, en revistas científicas serias, en el Lancet, enfermedades infecciosas, pero no he visto la fase 3 publicada. Sobre Sinopharm, ¿no? Particularmente, sobre esta vacuna, Sinopharm, no sobre la Pfizer. Y de 3 a 11 años. Y 4, a ver, yo querría que los países más adelantados científicamente, tecnológicamente, en recursos, los que han controlado la pandemia bien, eso no lo han hecho. No lo han hecho. En Estados Unidos están por aprobar ahora la de Pfizer para 2 a 11 años. Todavía no. Y después seguiría Moderna, que tienen que ser dosis menores que la dosis que se usó para adultos. En Sinopharm no han dicho nada que sea una dosis diferente que la que aprobaron para adultos. Pero cuando veo que no lo han empezado a hacer en países de alto ingreso, cuando veo que el Reino Unido, que también yo diría que está entre la gente más confiable científicamente en el mundo, primero pensaron no vacunar a los de 12 a 16, pensaron en ni vacunarlos porque el riesgo es bajo y dicen las vacunas, no sé. Después decidieron, les vamos a dar una sola dosis, porque saben que los efectos colaterales, aunque sean de baja incidencia, ocurren después de la segunda dosis. Entonces, en el Reino Unido les dan una sola de Pfizer y a los de 12 a 16. Entonces, cuando veo todo eso, que de repente digamos, vamos a vacunar con la vacuna de Sinopharm, aparentemente la misma que se usaba en adultos, es virus inactivado, es segura, como decía la ministra, pero la misma que se usaba en adultos, en chicos de 3 a 11 años, donde no veo otro país, salvo los Emiratos Árabes y China, que lo haya hecho, yo esperaría, y aparte me gustaría el aval de la Asociación de Pediatría, saber que los asesores presidenciales, los vacunólogos, los infectólogos están de acuerdo en que aparentemente tampoco había un aval de ellos. ¿Y por qué entonces te parece que se toma esta decisión?
Bueno, ustedes sugieren la parte política y me parece bien, es el trabajo de ustedes y puede estar entre las opciones. Estamos tan bien con la pandemia que casi no hay infectados diarios y no solamente tenemos una alta proporción, 50% de la población con 2 dosis, sino que además en la Argentina vacunamos chicos de 3 a 11 años. Y es un mensaje que suena bien y para el que no es experto, para la audiencia general, suena como grandes adelantos y una buena campaña, pero realmente son 115.000 muertes, no testeamos, no sabemos qué pasa. Lo más importante en este momento en Argentina es tener una idea de qué pasa con Delta. Realmente, no importa cuántos infectados hay por día, si son 1.000, si son 500 o si son 3.000. ¿Qué porcentaje de esos infectados es Delta? Claro, porque por ejemplo, hace 2 meses era los 5%, chicos del colegio Ort, se sabe que contagios de Delta, el paciente que contagia es un contagio comunitario. Eso se supo ahora, creo que en las últimas horas, en el día de ayer, si no me equivoco. Y se agregó una provincia más en la que no había habido casos de Delta, pero de nuevo hubo sin secuenciar, o sea, secuenciando muy poquito. Pensaron que el tiempo que pasó con lo del colegio Ort y habían secuenciado a 5 de los 61 contagiados. Secuenciar no es tan complicado y resulta que es una estrategia crítica en este momento para prepararte, porque si vos ves que aumenta la proporción, vos vas a tener bajo caso de infectados. Mientras Delta sea el 20% de los infectados, el 30, el 40, el 50%, va a seguir siendo bajo el índice de infección. Ahora, cuando Delta sea el 80%, por eso el ministro de Salud de Perú dijo, desde ahora, esta semana lo dijo, tenemos el 53% de Delta. Preparémonos que en las próximas 3 a 4 semanas vamos a tener un brote. Y como te dije, que la gente mire los números de Perú, que miren los de Chile, y algo está pasando que no terminan de consolidar un cierre. Me quedo con algo que decías recién. No es difícil hacer la secuenciación genómica, se llama, si no me equivoco. Siempre me confundo el nombre. ¿No es difícil hacerlo eso? No, no es una cosa compleja. Es una tecnología médica como muchas otras, de las más recientes, porque se refiere a genética, y la genética, entre comillas, se ha descubierto en los últimos 15 años, antes no había capacidad para analizarla, pero no es tan complejo secuenciar, y de nuevo, Agustina, cuando se trata de un problema de salud pública, nada es caro, todo es barato cuando vos sabés lo que podés prevenir. No, porque así llama la atención, digo, uno pensaría que es algo difícil siendo que no se hace, por eso me llama la atención el dato de, bueno, no es algo tan complejo de hacer, ¿no? No, bueno, Uruguay, de nuevo vamos al caso de Uruguay que aparte lo acaban de destacar como ejemplo mundial en la distribución de vacunas, porque lo que hicieron es el gran paso, esto es un paréntesis, el gran paso fue que tomaron la llegada del avión en el aeropuerto, centro de logística, directamente desde el aeropuerto hacían toda la distribución y todo lo que implica la logística para que el paquete, la caja, ese lote de vacunas vaya al lugar exacto en Uruguay que tenía que ir. Pero te nombraba Uruguay porque no solamente es ejemplo en la distribución de vacunas, por eso tienen 180 aplicaciones cada 100 personas, sino que desde el año pasado, antes de que fuera crucial descubrir las variantes, porque tenías la de Wuhan, hubo un cambio a mitad de año, pero no era tan importante, secuenciaban el 20% de todos los infectados. No es tan complejo, Agustina, y de nuevo, la importancia en este momento es muy alta. Antes de despedirte, quiero hacerte una última pregunta, una mirada médica. Sé que no es tu especialidad, pero nos sorprendimos hoy con una noticia fuerte, que es el fallecimiento. Lo encontraron aparentemente muerto a Cero Cali, 49 años, un hombre deportista. ¿Qué es lo que puede pasar? Esto es un fenómeno nuevo, que el corazón falle. No se sabe si es muerte súbita. Ahora vamos a hablar con Mariano Oliveros, que estaba en La Pampa justamente en el evento donde iba a estar Acero Cali. Tu primera mirada como médico sobre este tema, sin precisiones, por supuesto, no conoces al paciente, lo entiendo. No, pues no voy a hablar de la persona, no conocía ni la noticia, Hugo, pero sí te puedo contestar sobre eso. Si me hablaras de alguien de 20 años, hay enfermedades genéticas que hacen personas muy jóvenes, lo hemos escuchado en futbolistas, creo que pasó con el capitán de la Fiorentina hace un tiempo, en que nacés con una predisposición al paro cardíaco por distintas alteraciones genéticas y puede pasar, y eso lo tenés que ver cuando hay antecedentes familiares o algunos fenómenos en particular. Es muy excepcional, pero puede pasar y tiene una explicación genética clara. Cuando vos me decís después de los 35 años, esas personas de 50, 60, que todos dicen después, mirá, era flaco, jugaba 4 veces por semana al tenis y se cayó muerto,
eso es el corazón, y en que hay una proporción de la población que no ves los factores de riesgo. No es que era un conocido diabético o que fumaba 2 paquetes por día. Simplemente tu genética hace que se adhiera mucho colesterol en tus arterias, se tapa una arteria coronaria, o sin taparse, al tener mucha grasa en la pared, se rompe un poco de esa grasa y al romperse genera un coágulo que la tapa inmediatamente, y eso es la muerte súbita. Te digo fuertemente la causa cardíaca, o te sugiero que esa debe ser, porque si fuera la ruptura de un aneurisma, que también puede causar una muerte rápida, pero en general cuando un aneurisma se rompe puede haber un coma durante unos días antes de la muerte. Generalmente esas muertes súbitas, repentinas, aún en gente joven de 40, 50, 60 años, es por una enfermedad en que hay colesterol en la pared de las arterias, y lo que el mensaje para la gente es cuidado, que no se hagan la idea que hay que tener 80 años, tener exceso de peso, fumar, diabetes, hipertensión, y no cuidarse con las comidas para tener eso. Puede pasarle a cualquiera. De hecho, por algo, el infarto del corazón y el infarto del cerebro son la primera y segunda causa de muerte en el mundo, y el 85% de los casos ocurren en personas con baja cantidad de factores de riesgo. Mirá qué interesante. Sí. Y entonces ya hay que cuidarse desde siempre, ¿no? Eso es muy importante. El encierro, la pandemia, esta circunstancia ha abonado, digamos, en general, este estrés que puede afectar sobre el colesterol, ¿o no? ¿Cómo final? Buen punto porque se habló, y puede haber habido lugares particulares y momentos particulares de la pandemia en que la gente no consultara y tuvo el infarto y se murió por no consultar. Puede haber pasado. No hubo un gran cambio. Sí puede haber habido cambios de peso en la gente. Hubo gente que bajó de peso con la pandemia. Claro. Otros que aumentaron. El estrés depende cómo te afecta, de cómo sos vos. Vos podés tener estrés y que el estrés para vos sea algo positivo, para otros puede ser algo que contribuye al riesgo vascular. Claro. Pero fuera de la pandemia, esa es la pandemia, Hugo, porque digámoslo al revés totalmente, que lo que pasó con una muerte de alguien joven. Digámoslo al revés, las personas que no fuman, que toman alcohol moderadamente, que comen sano, que hacen ejercicio, que controlan su presión arterial, su colesterol y el azúcar, el riesgo de tener un infarto o de morir por estas dos causas tan frecuentes, de 60 millones de personas que se mueren todos los años, esa es la cantidad de gente que muere por todas las causas en el mundo, 60 millones. Bueno, más de 20 millones mueren por el corazón y el cerebro, y es prevenible. Esa es otra pandemia. Bueno, gracias, Conrado. Prevenible. Gracias, Conrado, como siempre, por hablar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y nos vamos a recorrer el mundo, Hablamos de España, del volcán,